Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Thyssen-Gausen. 8 de diciembre. Hoy tendremos un episodio muy cargado, así que en este episodio, cómo los drones ucranianos prácticamente eliminaron todas las ganancias del petróleo ruso y le cerraron el paso a Putin, el Mar Negro. Y en Rusia, una vez más, insisten en exigir un ataque nuclear contra Europa. Como la rápida paz de Donald Trump en Asia se convirtió en una guerra real con casas. Aquí tienen un ejemplo escalofriante de lo que podría esperarle a Ucrania si se congela el conflicto, y Francia se vio envuelta en un gran escándalo, ocultando 18.000 millones de euros en activos rusos para beneficiar a sus bancos privados. Bruselas finalmente ha encontrado la manera de quitarle a Orbán el derecho de veto. Y la historia de un estadounidense que luchó por Putin, amaba a Putin y cuya historia por fin tuvo un final sangriento. Hasta el propio Tarantino envidiaría esa trama. Sobre esto y mucho más. En el episodio de hoy habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas el canal, bienvenido y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Así que, varios drones ucranianos, en tan solo una semana, impusieron uno de los paquetes de sanciones más devastadores contra Rusia. Los precios del seguro para los barcos que operan en el Mar Negro han aumentado se han triplicado, según informa el Financial Times. Según fuentes de la publicación, los precios han subido más en las zonas del Mar Negro adyacentes a Rusia, que limitan con Ucrania, Georgia y Turquía. Además, el costo del seguro para los barcos relacionados con la Federación Rusa ha aumentado significativamente. Y por supuesto, el Financial Times supone que la razón del aumento de los precios son los ataques a los petroleros de la flota en la sombra de Rusia, que Moscú, esta flota, utiliza para eludir las sanciones occidentales. Bueno, hagamos una matemática simple. Por supuesto, esa es la razón. Bueno, por supuesto pequeños, orgullosos, pero muy precisos. Los drones ucranianos prácticamente han provocado el colapso del comercio de petróleo ruso en el Mar Negro. El aumento del seguro a 3 veces significa que el costo de transportar cada barril se incrementa drásticamente. Dado que el precio mundial del petróleo no va a cambiar, es decir, la India no va a pagar más. Estos gastos, los gastos adicionales de seguro, recaen sobre el vendedor, es decir, sobre Rusia, y, naturalmente, al igual que la India, China tampoco piensa pagar más. Es decir, Rusia se verá obligada a ofrecer un descuento aún mayor para compensar estos riesgos a los transportistas. Menos dinero para el presupuesto de Rusia, menos. Rusia producirá menos misiles. Esa es la matemática simple. Y quiero subrayar que esto no es algo sencillo. Todo esto lo lograron varios drones ucranianos literalmente en una semana. A esto hay que añadir que Rusia ya vende el petróleo prácticamente a precio de coste. Se puede discutir durante años, fijar topes de precios en el papel, pero las sanciones físicas son las más efectivas. Además, el petróleo ruso repone directamente el presupuesto militar. Todos estos petroleros, puertos y terminales rusas están aquí. Todo esto es por un objetivo ilegal para Ucrania. Porque permítanme recordarles, Ucrania se enfrenta a la cuestión de la supervivencia. Así de simple. Si no lo hacemos ahora, Putin recibirá más dinero, podrá luchar durante más tiempo y así sucesivamente. Es decir, Putin ya se ha vuelto tan descarado que simplemente está haciendo estallar estúpidamente una vía férrea en Polonia. Y se indigna porque de repente alguien se atrevió a atacar sus petroleros. Ataca constantemente la infraestructura civil en Ucrania. Por supuesto, hay que enviar todos esos petroleros de la flota en la sombra al fondo del mar. Ese es exactamente su lugar. Creo que en un futuro próximo la GUR y el SBU consolidarán el éxito con la flota rusa en la sombra. Y por todo esto tendrá que pagar personalmente. Putin y en consecuencia sus testaferros. Y presten atención, cuando me preparaba para este programa, me di cuenta de que Ucrania ya está persiguiendo por el Mar Negro a la segunda flota rusa. La primera fue la del Mar Negro, la tercera, de la que Ucrania hundió junto con el buque insignia, el crucero Moscú, y ahora la segunda, la flota en la sombra. Ucrania, que no tiene su propia flota, ya está persiguiendo a la segunda flota consecutiva. Bueno, y yo creo que los capitanes de estos petroleros y especialmente los propietarios no tienen muchas ganas de que su flota en la sombra de repente se convierta en una flota submarina en la sombra, por eso Ucrania está haciendo todo correctamente. Brillante, muy bien hecho.
Naturalmente de ahí viene la rabia impotente y también del hecho de que llevan 4 años de guerra luchando, luchando, luchando. Después de la invasión a gran escala, me refiero, en realidad la guerra lleva desde 2014. En Rusia y allí, por esa rabia impotente, la cantidad de amenazas de ataques nucleares contra Europa ha aumentado. Es decir, ya saben, los astrólogos han declarado la semana de las amenazas de ataques nucleares. Y en Rusia hay un programa llamado Politnavigator. Y recientemente me encontré con un fragmento donde un politólogo de la corte del Kremlin, de apellido Karaganov, quien además es uno de los adeptos ideólogos del mundo ruso y propagandista del Kremlin, contaba cómo le gustó mucho la reciente frase de Putin que Rusia está lista para luchar, que incluso ahora estamos listos para luchar. ¿Recuerdan a Putin? Cómo sonreía de manera extraña y orgullosa diciendo, aunque sea ahora, aunque en realidad en sus ojitos de pez se le notaba el miedo. Así que este Karaganov declara que después de la llamada operación militar especial, la ola de la guerra debe continuar. ¿En el territorio de quién? ¿En el territorio de qué país? No lo dijo, y esta guerra debe adquirir un carácter nuclear y debe llevar a la destrucción, cito, del potencial militar industrial de Europa, e incluso, mejor aún, de los centros de toma de decisiones. Solo quiero que los europeos escuchen todo esto. Estos son todos los que asesoran a Putin, los que le inventan la doctrina de la escalada gradual. Ya en junio de 2023, este mismo Karaganov publicó un artículo en el que instaba al Kremlin a lanzar un ataque nuclear preventivo contra Europa y en tal escenario aseguraba que Estados Unidos no intervendría en los países europeos. Porque, cito, nadie va a sacrificar el hipotético Boston por la hipotética Poznan. Escuchen, en cierto modo tenía razón, ¿no es así? Y ahora Europa está sacando conclusiones. Pero tengo la sensación de que si se juntan estos, como él dice, la hipotética Poznan, el hipotético Kiev, el hipotético Berlín, el hipotético París, la hipotética Helsinki, los países bálticos, agréguelos aquí. Si todos ellos se unen en una alianza militar seria, entonces de la hipotética Moscú quedará poco. Bueno, en general, según este Karaganov, solo así se puede quebrar la voluntad de Occidente, golpeando con armas nucleares. Está enfermo. Y además, ¿saben qué es interesante? La mayoría de ellos tiene propiedades en Occidente. Y él formuló la esencia de la política rusa contemporánea en general. Si no nos quieren ni nos respetan, entonces que al menos teman nuestros ataques. Y todo su cálculo se basa en la supuesta cobardía de Occidente. Lo único claro es que Karaganov olvida mencionar deliberadamente la opinión de Pekín, que no ve con buenos ojos estos juegos nucleares de Putin. A Xi Jinping no le interesa una Europa radiactiva, su principal socio comercial, ni tampoco el colapso de la economía global. Por eso les recuerdo, esto es de lo que siempre hablo, los llamamientos a la guerra nuclear en Rusia son un reconocimiento de la derrota en la guerra convencional. Eso es todo. Así que cuanto más fuerte hablan de ataques nucleares, peor les va en el frente. En general, por trabajo tengo que revisar muchos materiales, incluyendo contenido de canales rusos. Sinceramente no es fácil de ver eso, pero cuando lo ves, especialmente lo que dicen allí con qué caras, es simplemente... es como un baile de Satanás, pero siempre me salva mi ligera tendencia esquizoide y mi capacidad de desconectar las emociones. Por eso tengo esa cualidad. Y últimamente, en los canales rusos, parece que hay una competencia entre los lacayos de Putin para ver quién da el beso más largo en el trasero botoxeado. Es decir, en 12 años no pudieron conquistar Donbass. Y ahora, como si fuera por orden, todos empezaron a contar cómo van a ir a Odessa al mar, cómo van a pasear por Kiev y también por ahí de alguna manera. ¿Por qué de repente se pusieron a soñar? Llevan 12 años y no pueden tomar Donbass. ¿Qué Odessa de los monos les espera a ustedes? Explíquenme. ¿Y qué pasó? ¿Qué es esa nueva retórica que tienen ahora de que lo vamos a tomar todo? Creo que hay que endulzarle la píldora al pueblo profundo, porque si no, todo parece bastante poco alentador. Putin ya tomó Pokrovsk en su televisión hace 2 meses, pero de alguna manera todavía no lo ha tomado. No han tomado Kiev para el pueblo profundo. No han tomado Pokrovsk. Llevan 12 años luchando por Donbass. Y en Rusia suben los impuestos cada mes. Algo no cuadra, ¿verdad?
Después de todo, según ellos, son los vencedores. Se supone que todo esto es de ellos ahora, son sus nuevas tierras. ¿Y dónde está todo eso? Y me encontré con otro de esos tipos despreciables. Tienen un director que se apellida Gazanov. En su frase está toda la actitud de Rusia, no hacia Rusia, sino hacia todos los demás países. Escuchen, por favor, Ucrania no la necesitamos de ninguna forma. Como Estado, la necesitamos. Rica, fuerte, buena, con galushki, con trigo, con chicas guapas, formando parte de Rusia. En serio, entonces me surgen dos preguntas. ¿Qué tal les parecieron las galushki que les prepararon los ucranianos cuando invadieron Ucrania? Cientos de miles de rusos quedaron enterrados en la Tierra Negra, les sentaron bien las galushki y además, presten atención. Esto es exactamente todo lo que representa el patriota ruso. Quieren una Ucrania rica, pero como parte de Rusia. ¿Por qué no hacen rica a Yakutia, a su Bashkortostán? ¿Por qué no desarrollan sus propias regiones? No quieren ser ricos formando parte de Rusia, y también quieren una Europa rica, pero para ellos, es decir, lo quieren todo de inmediato, que ustedes allá y nosotros aquí hagamos todo próspero, sembremos trigo, y luego ellos vendrán como langostas a lo ya hecho, y pues lo arruinarán todo. Eso es todo. Como decía Putin, Sap Sarap, gente torpe, ladrona y miserable. Y no me refiero solo a Putin ahora, sino también a la mayoría de quienes, a todos los que apoyan a Putin, a los amantes del mundo ruso, es un solo gran Putin colectivo. Si hay quienes no apoyan a Putin, sí hay quienes con pasaportes rusos luchan por Ucrania, también los hay. Pero en su mayoría, miren sus entrevistas, anda sin dientes hasta la jubilación, y para él Putin es el gran presidente del mundo. ¿Entienden? ¿Cómo puede ser eso? Por cierto, amigos, les recuerdo gracias a quien esta gente torpe, ladrona y miserable ahora pisotea donde está pisoteando en tierra quemada. Y los están destruyendo por miles. Estos son nuestros defensores. El ejército ucraniano ha demostrado un milagro simplemente increíble. De verdad. Nadie, admítanlo, nadie creía en las primeras semanas que Ucrania resistiría. No solo resistiría, sino que luego haría retroceder a los rusos. De Kiev, de Chernigov, de Kharkov, los expulsaría de Gerson. ¿Alguien creía en algo así? ¿En serio? Y el ejército ucraniano, el ejército lo hizo. Por eso es tan importante la colecta para el legendario Azov, el primer cuerpo Azov, la 14ª Brigada, Chervona, Colina, para los combatientes de la Compañía de Fuerzas Especiales. Ellos nos pidieron que les ayudáramos a reunir fondos para un complejo robótico terrestre, Murahamini Mini Hormiga. Se necesita para evacuar heridos, para entregar municiones, para entregar provisiones, en fin, es una cosa multifuncional. En general, ahora los complejos robóticos terrestres no tripulados son algo escaso en el frente. Por eso los de Azov piden que les ayudemos y grabaron un video para ustedes, amigos, para los espectadores de este canal. Por favor, escuchen. Бійці роти спеціального призначення бригади «Червона калина» першого корпусу Національної гвардії Азов разом з глядачами каналу Бориса Тізенгаузена відкриваємо збір на наземний роботизований комплекс «Мураха-Міні», який допоможе у виконанні бойових, логістичних та інших завдань на лінії фронту. Ми вдячні за ваші донати, поширення збору та вашу небайдужість. Слава Україні! Героям слава! En resumen, amigos, para los combatientes de la Compañía de Fuerzas Especiales del Primer Cuerpo de Azov, este equipo es muy necesario en este momento. Y créanme, la legendaria Chervona Kalina y el Primer Cuerpo de Azov harán todo lo posible para que este ejército orco desaparezca para siempre de nuestra tierra. Su donación en este caso es una inversión directa en salvar la vida de nuestros defensores y en la destrucción de toda esa inmundicia que vino a nuestra tierra. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. A cada uno de ustedes les digo un enorme gracias. Siempre. No se lo imaginan. No sé cómo expresar mi agradecimiento a quienes ayudan a Ucrania y a nuestros defensores. Si de repente no ven los datos aquí, hay un código QR, siempre pueden usarlo también para acceder. Y una noticia más. Otra noticia más con la que quería empezar, pero me parece que encajó mejor hacia la mitad del episodio. Quizás al principio
No entiendan del todo por qué elegí esta noticia, pero al final creo que quedará claro. En la frontera entre Tailandia y Camboya comenzaron enfrentamientos armados después de que Donald Trump resolviera esa guerra. Es decir, Tailandia y Camboya intercambiaron ataques en el territorio del otro. Como resultado del bombardeo de artillería a una base tailandesa, un soldado murió y 3 resultaron heridos. En respuesta, Tailandia desplegó cazas F-16 y simplemente atacó las posiciones de la artillería camboyana. Este es un caso geopolítico sumamente importante que destruye toda la mitología de los acuerdos de paz rápidos de Donald Trump. Entiendo que sus intenciones son buenas, al menos para sí mismo. Estoy casi seguro de que el objetivo principal es obtener el Premio Nobel de la Paz. ¿Y qué pasa con Camboya y Tailandia? ¿Qué pasará con Ucrania? ¿Y con los demás países? Bueno, en general todo eso es secundario. Lo principal es el Premio Nobel de la Paz. Tengo esa sensación. Puedo estar equivocado. Escríbanlo en los comentarios. Tal vez Donald Trump realmente se preocupe por la paz en cada uno de los países donde intenta lograrla. Entonces la parte rusa, si pasamos ya a nuestro ejemplo, es decir, aquí está el ejemplo, se firmó la paz rápidamente, pero en realidad esto ha provocado ahora, tal vez, una nueva etapa que antes no existía. La parte rusa exige constantemente eliminar las causas fundamentales del conflicto, como ellos lo expresan. En su interpretación son diferentes, se las inventan, no a la expansión de la OTAN, que el liderazgo no les conviene, que necesitan desnazificación, desmilitarización. En realidad la causa principal del conflicto, si desciframos su lenguaje orco, significa eliminar a la propia Ucrania. Así que Ucrania es la causa principal, no debe ser independiente, no debe ser soberana. Entonces ahí está toda la causa principal, y ahí pueden inventar lo que quieran, sobre la iglesia y también sobre cualquier otra cosa. Aunque en realidad la causa principal de esta guerra y de todas las futuras, porque seguro que habrá más, es esa, la calva, la chupacabra de 1,5 metros que se atrincheró en el Kremlin. Un geoestratega fracasado, llamémoslo así. Putin, ya en 1994, trabajando en la alcaldía de San Petersburgo, confesaba abiertamente que el este de Ucrania, Crimea, el norte de Kazajistán, todo eso sería Rusia. Por eso, eliminando esta calva causa principal, evitarán más de una guerra. A Donald Trump, si elimina esa causa principal, se le puede de inmediato dar el Premio Nobel de la Paz, porque como mínimo evitará varias guerras. Bueno, en general, en Asia él informó sobre una reconciliación histórica. Bueno, y después simplemente pasó lo que tenía que pasar. Por eso ya saben, es como el efecto de la cinta aislante en el Titanic. O sea, puedes envolver con cinta azul los equipos dañados, todo lo que quieras. Pero eso no va a salvar nada. Tarde o temprano se romperá, así que una paz rápida no siempre es algo bueno. Yo decía exactamente lo mismo. Si se deja a Hamas, si se permite a Irán desarrollar armas nucleares y apoyar a sus proxies, tarde o temprano estos terroristas volverán y lamentablemente podrían cometer un atentado aún más atroz que el que ya perpetraron. Lamentablemente. Por eso es todo lo que quiero decir sobre la paz rápida. Bueno, a menudo vienen a mis comentarios y dicen, bueno, en realidad Boris, Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. No está obligado a pensar ni en Ucrania, ni en Tailandia, ni en otros países. Él está obligado a pensar en los Estados Unidos de América. Es razonable. Te diré más. Donald Trump no está obligado a ser un ejemplo de decencia y justicia, de algún tipo. Pero hay un pero. Estados Unidos, al igual que Rusia, por cierto, garantizó a Ucrania el respeto a su soberanía e integridad territorial a cambio de la transferencia de nuestro arsenal nuclear, según el Memorándum de Budapest. Devuélvanos el arsenal nuclear o algo equivalente y no necesitaremos ninguna ayuda. Diré más, si Ucrania hubiera conservado ese arsenal nuclear, Putin no habría atacado ni en 2014 ni en 2022. Y diré aún más, según la reciente entrevista de Bill Clinton, él entendía perfectamente cómo terminaría el desarme nuclear de Ucrania. Y entendía perfectamente que tarde o temprano Putin vendría aquí con la guerra. Por eso, en esa entrevista él se arrepintió y dijo que esto es una guerra. Dijo,
Es nuestra guerra, es una guerra de Estados Unidos, no solo de Rusia contra Ucrania. Bueno, sí, el arrepentimiento está bien, pero las armas nucleares son mucho mejores. Nuestra sección, no hay dinero, pero aguanten. Resulta que saben, a los residentes de la región de Kursk en Rusia que perdieron sus hogares por la guerra les cancelaron los pagos estatales. Les dijeron que este mes, diciembre, es el último mes en que recibirán pagos por no tener vivienda. Les recuerdo, es la guerra de Putin, todo esto es culpa de Putin. Es decir, los rusos perdieron sus casas, no deberían haber empezado la guerra, nadie habría perdido su vivienda. Entonces, ¿saben cómo comentó esto el gobernador que Putin nombró? Él dice que ya saben, vamos a dejar de pagarles dinero por la vivienda perdida, porque es necesario dar un nuevo impulso a la economía de la región. Así es como lo explicó. Es decir, estas son las verdaderas excrepas. Aquí están. No sé, es como un regalo de Año Nuevo para los rusos que les quiten las ayudas. Bueno, y aparentemente, según la lógica del Kremlin, un nuevo impulso es quitarle el dinero a los rusos. Eso será un nuevo impulso. O sea, un ruso pobre, hambriento y sin hogar corre y trabaja mejor. Así es como lo interpreto. Por cierto, revisé las cifras, 73.000 millones de rublos. Eso es todo lo que han gastado en compensaciones. ¿O saben cuánto es eso en términos militares? Son 2 días de la guerra de Putin. Es decir, aquí está. En 2 días de guerra de Putin podrían haberle hecho bien a los rusos. Y ya calcularon que si Putin no hubiera gastado dinero en esta guerra, podría haber curado a todos los niños de Rusia, podría haber proporcionado viviendas a todos los rusos. Puedes siquiera imaginarlo. Todas las escuelas necesitan ser renovadas. Pero no, decidí luchar. Comercio para todos los rusos, por cierto. La patria te abandonará, hijo. No de inmediato, sino en cuanto se acabe el dinero. Primero te quedarás sin vivienda y luego dirán que le resultas demasiado caro al presupuesto. Por cierto, esto es un gran saludo para quienes regresen sin gloria, así los llamo yo, miserables sin gloria. A quienes regresen del frente a Rusia, a casa, y como a ellos les cortarán los pagos rápidamente, no van a tener tiempo ni de parpadear, amigos, por cierto. No olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa, sino que también desenmascaramos las mentiras rusas, en las que el Kremlin tampoco escatima dinero. A los rusos les escatiman en vivienda, pero en mentiras y propaganda no escatiman. Y además, nos aseguraremos de que Rusia nunca pueda lavar la vergüenza de esta guerra, así que suscríbanse. Bueno, este escándalo es probablemente una de las principales noticias, pero aquí está en el contexto de que Francia se ha visto envuelta en tal escándalo. De verdad es algo muy, muy feo. Francia se opone al uso de activos rusos para financiar la reconstrucción de Ucrania y para que Ucrania obtenga armas. Resulta que, para que lo entiendan, 18.000 millones de euros alguien los escondió en Francia. Es decir, esos activos rusos estaban allí, pero decidieron no hablar de ellos. Estos activos estaban en bancos privados y ahora, en el contexto de que estamos hablando sobre un crédito de reparación, ya están listos para transferir mecanismos, trabajar con los activos rusos, transferir no solo los intereses, sino también el capital de los activos. Y aquí resulta que esos 18.000 millones de euros de activos rusos estuvieron todo este tiempo en bancos privados en Francia. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién ganó dinero con ellos? ¿Qué intereses? Nadie lo sabe. Y Francia dice, bueno, si deciden confiscar, pues los belgas, por favor, algunos otros, adelante, pero los franceses no. Y no los franceses, sino los activos rusos en Francia. No hace falta. No acordamos eso. Yo lo llamé un gran escándalo de ratas. Simplemente, bueno, simplemente decidieron sacar provecho a costa de otros. ¿Qué más se puede decir? Macron siempre ha parecido ese halcón de Europa, pero a costa de Bélgica si es necesario. Bélgica asume el golpe, ha grabado con impuestos los ingresos, bueno, esos intereses de los activos rusos que tienen en su depositaría y los transfiere, bueno, para la reconstrucción de Ucrania, para la compra de armamento,
y Francia quiere quedar como la inocente. Macron, bueno, eso es muy feo. Nadie lo habría sabido. ¿Se imaginan? Imagínense, estaban ahí, no le decimos a nadie que los activos rusos estén con nosotros, 18.000 millones que se queden ahí, no le decimos a nadie. Cuando les dijeron, pero si los tienen ustedes, bueno, sí, los tenemos, pero no se los daremos a nadie. Devuélvanlos. Bueno, esto es simplemente Macron, ¿cómo es posible? Es realmente muy feo. Y además, ¿saben? Muchos expertos supusieron que esos 18.000 millones no estaban ahí por casualidad. Esos miles de millones llevan casi 4 años ahí, ¿eh? Les recuerdo, están congelados porque quienes poseen esos activos están bajo sanciones. No es que estén ahí como un peso muerto. ¿Y si alguien estaba ganando dinero con ellos? Vamos, reconozcámoslo. Sería una tontería que 18.000 millones simplemente estuvieran ahí como un ancla. Ay, 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 Macron, qué mal está eso. Pero en la Unión Europea, algunas mentes brillantes entre los economistas empezaron a tener buenas ideas y encontraron una manera de congelar indefinidamente los activos rusos. Es decir, en el cuarto año revisaron la legislación y encontraron un artículo que permite congelar los activos rusos por un periodo muy, muy largo sin el consentimiento de todos los países miembros de la Unión Europea. ¿Cómo funcionaba este mecanismo antes? Cada 6 meses todos debían reunirse y por unanimidad los 27 países levantar la mano y decir, continuamos con la congelación. Siempre aparecía Orbán, como de costumbre, el pterodáctilo de la paz, activaba el modo turbochantaje y decía, bueno, entonces descongélenme ese dinero, esos fondos, hagan la vista gorda con esto y entonces estaré de acuerdo. Y aquí resulta que encontraron un artículo por el cual no es necesario preguntarle nada a Orbán, es decir, simplemente no hay que preguntarle, no hace falta. Decisión unánime. Si existen conmociones económicas, entre las que Bruselas incluye la guerra, entonces ya está, no se necesita el consentimiento de Orbán, simplemente por mayoría. Así que, Orbán, toma tu kéfir y descansa. Ahora todos van a decidir sin ti. Le quitan de las manos otra carta de chantaje. Y esto, en mi opinión, es una noticia excelente. Fundamentalmente, esto cambia por completo las reglas del juego en la burocracia europea. Así que sí, Orbán, lo siento. Y en general, sinceramente, para hacer tantas maldades como hace Orbán dentro de la Unión Europea, habría que buscar a un enemigo externo que hiciera tanto. Así que descansa, Orbán. Pronto habrá elecciones en Hungría, en la primavera del próximo año. La oposición está ganando mucha fuerza. Así que sí. Y sin el petróleo ruso, sin el gas ruso, ay, qué difícil será ganar las elecciones. Ya no será posible comprarlo al electorado. Bueno, mientras algunos ocultan información sobre los activos rusos, otros países se comportan de manera diferente. 7 países de la Unión Europea se dirigieron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con un llamado a acelerar la toma de decisiones sobre el crédito de reparaciones. ¿Por qué elegí esta noticia? Porque ahora les voy a leer estos países. Es decir, dicen el tiempo es precioso, por lo tanto es necesario transferir y comprar armas para Ucrania lo más rápidamente posible, para que Ucrania esté en una posición fuerte. ¿Quiénes son estos héroes? Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Finlandia, Suecia e Irlanda. Sobre todo aquellos que conocen de primera mano lo que es un vecino inadecuado. Diría que el más inadecuado de todos. Por eso, muchísimas gracias a ustedes, queridos Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Finlandia, Suecia e Irlanda, y muchísimas gracias a todos los países que ayudan a Ucrania. Tengo la sensación de que ahora está ocurriendo una especie de cambio, cuando todos se dieron cuenta de que Donald Trump puede decir yo como que aquí... Todos entendieron que aquí nadie tiene nada que ver y que hay que contar solo con uno mismo. Reunirse y golpear directamente en la calva cabina, justo ahí. Y una noticia así para terminar, hoy es el aniversario de la caída del régimen de Assad. 8 de diciembre de 2024. Probablemente el crecimiento negativo de una dictadura más rápido de la historia, como dicen en Rusia. Sucedió. Les recuerdo la dinastía Assad que atormentó a Siria durante 53 años. Empacó sus maletas en solo 12 días. La propaganda rusa durante años contaba que Assad era como una roca, que el pueblo lo adoraba y su ejército lo apoyaba como nunca antes.
Al final, tanto los rusos como los leones sirios organizaron una competencia de velocidad para ver quién llegaba más rápido a los aeródromos y se largaba de Siria. En fin, sí, y por cierto, para Putin me parece que esto es la peor pesadilla, esto lo va a soñar durante mucho tiempo. 50 años gobernó Assad, bueno, me refiero a la dinastía Assad. Putin lleva 25 años en el poder. ¿Recuerdan cuando Prigozhin marchó hacia Moscú? Y si hubiera entrado en Moscú, nadie le habría puesto ningún obstáculo. Eso es todo. Habría entrado al Kremlin, se habría sentado, habría dicho desde el museo: tráiganme entonces el gorro de monómaco, denme la corona, algo más, ahora yo voy a gobernar. Y la rana calva se habría quedado allí, en algún búnker, sentada en silencio. Habrían soltado bajo tierra a esos clones suyos, replicantes, se habrían dispersado por todo el Kremlin, corriendo, y habría que atraparlos durante mucho tiempo. Y además, hoy quería contarles esta noticia sobre el estadounidense. Estos hechos no ocurrieron hoy, sino que hoy se dictó sentencia contra los militares rusos que asesinaron al periodista. Sputnik es una publicación de propaganda rusa, estadounidense. Russell Bentley. Recibieron 12 años de prisión. Cubrí esta historia en ese momento. Podrías simplemente filmar una película aquí. Esta noticia es toda sobre Rusia. Es solo Tarantino, él está relajado allí. Ni siquiera ha visto guiones así. Entonces, ¿qué pasó? Este Russell Bentley, con el apodo de Texas, amaba mucho a Putin, prácticamente lo idolatraba. Se muda a Rusia, es comunista. Lucha contra el imperialismo estadounidense. Tiene 64 años, por cierto. Fue condenado por contrabando de drogas en su país natal. Se escondía de la ley. Llega en 2014 al Donbass. Se convierte al cristianismo ortodoxo. Se casa con una maestra local. Anda con sombrero de vaquero. Lleva la simbología de los ocupantes Z, la bandera de la Unión Soviética, la bandera de esta DNR no reconocida. Bueno, en general era como un talismán de la propaganda rusa, lo mostraban constantemente. Miren, un estadounidense lucha por Rusia, por Putin y así sucesivamente. Y a él le gustaba repetir que vino aquí para salvar al mundo del imperialismo estadounidense. Bueno, pues lo salvó. ¿Saben qué pasó? Estaba grabando las consecuencias de un impacto en algún lugar con ese sombrero de vaquero suyo. Se le acercaron unos completamente borrachos. Eran tanquistas de la Quinta Brigada de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Por su acento, decidieron que era un espía de la OTAN. Bueno, ¿quién más podría ser? Está claro, el sombrero de vaquero. Lo agarran y lo llevan al sótano. Recuerdo, estaban completamente ebrios, borrachos. Empiezan a torturarlo allí. Dime, ¿quién te contrató de la OTAN? Tú apuntas las armas aquí y así sucesivamente. Lo torturaron tan brutalmente que terminó confesándolo todo. Soy apuntador, soy de la OTAN, soy de algún otro lugar más. Y ellos entendieron cuando ya... Y naturalmente él murió a causa de esas torturas tan severas. Al principio gritaba: soy de los suyos, amo a Putin, pero no sirvió de nada. Luego se dieron cuenta, cuando ya les llamaron preguntando dónde estaba, si no habían visto al americano con la letra Z, y entendieron lo que habían hecho. Decidieron borrar las huellas, lo metieron en su propio coche, lo llevaron a una vieja fábrica de ladrillos y lo volaron con una carga de TNT. Al día siguiente regresaron, se dieron cuenta de que lo habían volado, sí, y no todo se había quemado, así que quemaron lo que aún no se había consumido. Bueno, en fin, como decía Putin, cada vez más gente huye de Occidente y de Estados Unidos hacia Rusia. Pues huyan, huyan. Allí les esperan estos borrachos, tanquistas rusos de visita. Amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y les pido que apoyemos al legendario Azov. Ya nos queda muy poco para completar esta colecta. El enlace para donar está en la descripción de este video. Y una vez más, quiero darles las gracias a todos por su apoyo. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.